Hola, muy buenos días a todos mis queridos estudiantes del grado quinto. Bienvenidos nuevamente a su clase de tecnología informática. Vamos hoy a continuar el trabajo de aprendizaje que hemos venido desarrollando durante este trimestre con un recurso con el cual hoy vamos a trabajar, que es la guía 8, la cual nos va a hablar de un tema bien interesante y que da continuidad precisamente a lo que hemos venido estudiando sobre circuitos. Vamos a adentrarnos un poco más en el tema de los materiales que se requieren, cuáles serían los materiales ideales para la creación el diseño y creación de un circuito, que será pues como tal el proyecto final que ustedes entregarán ya para finalizar el cierre de este trimestre escolar en tecnología informática. Entonces todo vamos haciéndolo por pasos. Ya miramos toda la parte teórica acerca de los circuitos. Vamos ahora a entrar a la parte práctica, pero vamos a hablar, no podemos pasar ya a diseñar sin entrar un poquito a entender cuáles serían los materiales indicados para poder diseñar nuestro circuito. Entonces hoy vamos a hablar de los materiales conductores y semiconductores, cuáles serían los ideales para poder diseñar este proyecto que vamos a trabajar. Entonces, el recurso que van a tener, que es la guía 8, la pueden trabajar de manera digital o pueden ir guiándose a través de esta videoclase. Lo importante es que siempre ustedes tomen apuntes y tomen nota de estos datos importantes que vamos a ir recopilando en estos videos. Al final de esta videoclase les explicaré cuál será la evidencia que ustedes van a tener que presentarme. ¿Listo? Entonces les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver cuál es el recurso con el que vamos a trabajar. Este es el recurso que tenemos para esta semana, que es la semana 5, la guía 8. Vamos a verificar el fenómeno de conductividad de electricidad con los diferentes tipos de materiales sólidos. Vamos a hablar de materiales sólidos y su conductibilidad. Entonces vamos a entrar en contextualización. A ver, vamos a hablar del funcionamiento del bombillo. Y sucede que es muy fácil hablar de, ay, no, encender el bombillo, qué fácil, no, pues súper fácil. Bueno, pero se han puesto a pensar qué tan complejo, qué tan sencillo pudo haber sido para los inventores de la transformación de la energía en energía lumínica. Pues no pudo haber sido muy fácil a la hora de entender y probar qué materiales serían los ideales que permitieran la transformación real de la energía. Pues Wolframio, precisamente, que es uno de los científicos y que se le debe su nombre precisamente a un metal, a un tipo de material, excelente conductor de energía y transformador de la energía eléctrica en energía lumínica, precisamente, y se encuentra en la tabla periódica tal cual como lo estudiamos en el trimestre pasado en Ciencias Naturales. Wolframio es un material, pero es el nombre también de un científico que descubrió la fusión de este tipo, de este material, que tiene una particularidad bien especial y que gracias a ese material, pues es que nosotros podemos ver que la luz del bombillo enciende, ¿sí? Pues estamos hablando de la versión primera del bombillo. Vamos entonces a mirar el recurso interactivo que tenemos acá y mucha atención porque a partir de lo que vamos a ir escuchando en la animación, vamos a ir completando este cuadrito de vocabulario o glosario. Entonces, ¿qué vamos a escribir aquí? Pues vamos a escribir aquellos términos, nuevos términos que se van a utilizar en la explicación y que van a ir quedando aclarados poco a poco a medida que vamos avanzando. Entonces, aquí usted va a llenar los términos, las palabras, los conceptos que usted diga, ay, qué interesante, mire, esta palabra no, ay, mire, ahora este término no lo conocía. Entonces, ahí podemos ir colocando, ¿listo? Entonces, vamos a la animación, la tengo por aquí abierta y muy atentos escuchando. El bombillo es parte de nuestro diario vivir. Pero, ¿cómo funciona este invento? El funcionamiento de un bombillo tradicional se basa en el uso de una resistencia. Hay materiales que transportan mejor la electricidad que otros. Una corriente de electrones puede circular por un material conductor sin mucha resistencia. Sin embargo, en un material poco conductor, los electrones se encuentran con varios obstáculos y en vez de seguir, se transforman en otro tipo de energía como calor o luz. Bueno, vamos a parar un momentico acá. ¿Qué estamos mirando? Y aquí nos están explicando.
a partir de tres tipos de materiales, cómo la energía se conduce en ellos. Entonces, por ejemplo, en el cobre, ¿qué estamos viendo? Un cohete que va con carga negativa a toda velocidad. Recuerden que la carga negativa es la que va en busca, ¿cierto? La que se mueve, la que se desplaza, la más activa. Entonces, ahí vemos cómo va como un cohete dentro del cobre, o sea, está simulando que el desplazamiento es muy efectivo, que el movimiento es muy rápido en un material como el cobre. Pero miremos, por ejemplo, en un material como el carbón. Efectivamente, aunque sí se da, ¿cierto? Pues hay unos baches, hay ciertos baches que hacen que precisamente la energía no fluya de una manera tan permanente o tan constante, y esto genera que se pueda transformar fácilmente la energía en otras variantes de la energía lumínica a energía calórica, ¿sí? Entonces ahí le estaba explicando precisamente. Pero me voy a volver un poquitico aquí en esta animación, porque aquí precisamente nos están hablando de los diferentes tipos de materiales y qué hay al interior de ellos que les permiten ser conductores, buenos conductores o malos conductores. Y aquí tenemos el nombre precisamente de un material muy, muy, muy bueno y el culpable de poder nosotros reconocer la luz del bombillo como tal. Y es un material que se encuentra al interior de la bombilla y su nombre es este, el wolframio. Y ya les expliqué hace un ratico a qué se debía y por qué es el wolframio, de dónde viene. Pero vamos a seguir escuchando este personaje que nos está hablando acerca de la transformación de la energía. Transforman en otro tipo de energía como calor o luz. Hay otros materiales que no conducen la electricidad. Estos son aislantes eléctricos. Nada. Pues ahí tenemos el vidrio que aísla y Un no bombillo permite. funciona porque hacemos pasar electricidad por un material con baja conductibilidad como el wolframio, que transforma electricidad en luz y calor. A esta parte del bombillo la llamamos filamento. Si el filamento estuviera al aire libre, reaccionaría con el oxígeno y el aire y se desgastaría fundiéndose en poco tiempo. Por eso se coloca el filamento dentro de un globo de vidrio con gases inertes como el nitrógeno o el argón, que no reaccionan con el filamento. De esta manera el bombillo tiene... Entonces, entendemos, el wolframio es el material del cual está hecho un filamento muy delgadito que se ve al interior de la bombilla, ¿sí? La bombilla tradicional. Y entonces, el señor precisamente que trabajó, en los inventores, los que trabajaron en el desarrollo de este descubrimiento, eh, buscaron la manera de aislarlo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta dentro de sus descubrimientos que al contacto con el oxígeno que se encuentra en el medio exterior normal, pues hacía que se oxidara con mucha velocidad, a mucha rapidez el filamento. Y entonces, si se oxida el filamento, pues se acaba la llama fácilmente. Entonces, lo que hace es que ese filamento de wolframio permite la transferencia de energía, pero sí lo hace, pero de manera muy lenta, lo hace muy despacio. Entonces, al hacerlo muy despacio, se puede ver casi cómo los electrones transitan alrededor de la fibra de wolframio. Pero ¿qué hicieron? Lo encapsularon el filamento en una cápsula de vidrio. ¿Pero por qué vidrio? Porque el vidrio es un aislante perfecto, ¿cierto? Es un muy buen aislante. Y dentro hay un gas que no tiene nada que ver con el oxígeno. Otros gases neutros. Entonces está el nitrógeno u otros ahí que estaban explicando. mayor duración. Varios científicos crearon prototipos de bombillos incandescentes durante el siglo XIV, aunque fue Thomas Alva Edison quien lo mejoró y lo logró vender a gran escala. En los primeros bombillos se utilizaba carbono como filamento. Hoy en día se promociona el uso de los bombillos LED, pues son más eficientes enérgicamente, porque con la misma energía generan más luz y menos calor. Su funcionamiento consiste en enviar los electrones a través de dos materiales conductores. Al cambiar de uno a otro, el electrón pierde energía que se libera en forma de luz. Los LED se utilizan para diferentes cosas como pantallas de televisión, teléfonos, computador, conciertos, semáforos
y otras señalizaciones, y cada día se encuentran usos nuevos. El futuro pinta muy luminoso. Bueno, qué chévere. Pues Thomas Edison fue el que logró realmente crear una versión del bombillo incandescente, que es el bombillo que produce calor al contacto, y pues lo logró gracias al encapsulamiento de la fibra de wolframio, ¿sí? Cada vez, primero usaban no una fibra de wolframio, no, sino una fibra de carbón, y pues se desgastaba muy rápido, se quemaba muy rápido. Pero con el tiempo y con la aparición de este material que le debemos a Wolfram, que fue precisamente quien lo descubrió, y así se le debe su nombre en la tabla periódica, entonces pues tenemos bombillas incandescentes que tienen mayor durabilidad. Pero pues ya vemos que entonces ahora está quedando atrás este tipo de bombillas incandescentes y surgen unas nuevas versiones como la bombilla LED que tiene el mismo prototipo de función de transferencia de electrones negativos, pero entonces utiliza un mecanismo en donde la pérdida de energía es mucho mayor, lo cual permite que sea la luz más incandescente. Bien. Vamos entonces a continuar con todos los términos que pueden parar. Ustedes pueden retomar el video cuando necesiten y colocar esos términos importantes o términos desconocidos con la conceptualización. Vamos ahora, dentro del vocabulario, perdón, vamos a pasar a la conceptualización y para eso pues vamos a mirar, vamos a hacer lectura resaltando aquellos datos importantes sobre materiales sólidos y conductividad. Los materiales sólidos son estructuras generalmente duras al tacto y que a temperatura ambiente y a nivel atómico son altamente agregados, por lo que se mantienen unidos, o sea, fuertes. Ustedes conocen sobre la estructura atómica de los materiales, lo hemos visto en años anteriores, en donde vemos las partículas de los átomos en un estado sólido son muy juntas, en un estado líquido son ligeramente juntas, en un estado gaseoso son muy dispersas. Bien, se puede dividir los sólidos en metálicos y no metálicos, lo estudiamos en ciencias naturales también. Los sólidos metálicos tienen la facilidad de desprender electrónicos, por lo que permiten una alta conductividad eléctrica y térmica. Entonces, eso era precisamente una de las características que con la que nosotros podemos clasificar en la tabla periódica los elementos metálicos de los no metálicos, que son altamente conductores, y es gracias a que liberan electrones, o sea, los negativos los van regalando, los van entregando, porque como ellos son tan inquietos, recuerden que ellos se mueven mucho, y eso genera que se permita la transferencia de energía con mucha facilidad. Además que son maleables y dúctiles, quiere decir que pasa energía con mucha facilidad, y maleables y dúctiles. Mientras que los sólidos no metálicos generalmente no permiten ducti- ductividad, aunque existen algunos casos como el carbono cuando está en forma de grafito. En el caso de la punta de los lápices, ya eso es una versión del carbono, pero una versión del carbono, pero se conoce como grafito y posee un nivel de alta conductividad. Solamente, o sea, el carbono sí, pero siempre y cuando el carbono sí, pero es muy poca la conductividad. Recuerden que lo utilizaron en las primeras versiones de el bombillo, ¿sí? Pero, claro, con las nuevas tecnologías y el mejoramiento del funcionamiento de los materiales, entre eso el carbono, pues el grafito, que es la punta de su lápiz, es muy conductor. Entonces, por ejemplo, si yo le meto la mina de mi portaminas a la toma corriente, ¿me va a pasar un corrientazo? Seguro que sí, seguro que sí. Entonces, a pesar de que el carbono no entra no entra dentro de la tabla periódica, dentro de como todos los materiales, y no cumple con todas las características de los elementos metálicos. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, una figura que está mostrándonos un artefacto, una máquina creada, una máquina simple creada por el hombre, es un martillo, y vemos cómo dentro de la complejidad de su estructura, vemos en él tanto materiales sólidos, aislantes, conductores, semiconductores, y depende mucho de los materiales para la funcionalidad del artefacto. Entonces, por ejemplo, vemos que este artefacto es un martillo, una sección de él está hecha de metal, es altamente conductor, pero una sección de él está hecho de madera.
lo cual indica que si, por ejemplo, por alguna razón estamos apuntillando algo en la pared y sin querer atravesamos un cable, entonces la conductividad que se va a dar de el cable de corriente eléctrica a la puntilla y de la puntilla al martillo, inmediatamente se rompe en la manija del martillo porque la madera no es conductivo, no conduce, ¿sí? No es un material conductor, no es, ¿bien? Entonces aquí por eso tenemos diferentes tipos de materiales y los tenemos como conductores y semiconductores. La conductividad es la capacidad que tiene un material para conducir, precisamente. Particularmente los materiales pueden conducir electricidad o calor. En cuanto a la conductividad eléctrica, los mejores conductores de electrones son los metales, como quienes, ya los habíamos visto, cobre, pero también se encuentran algunos materiales semiconductores, o sea, no plenamente, pero sí son buenos, que se encuentran hechos a base de carbono, como el grafito de la mina de sus lapiceros, de sus lápices, o el silicio también, o los aislantes que permiten el tránsito de electrones. El agua es un excelente conductor de electricidad, por eso jamás debemos estar descalzos cuando estamos manipulando algún artefacto electrónico. Jamás, 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 jamás. Eso no se debe hacer. Es que voy a conectar mi teléfono celular a la batería, al transformador de energía, la batería del carro, la casa. Entonces estoy de paseo y entonces voy mojado porque salí de la piscina y necesito recargar mi teléfono celular, voy allá y conecto. ¿Y qué pasa? Puedes terminar muerto por una descarga eléctrica de la batería del carro o de la batería de la moto, no sé. ¿Por qué? Porque el agua es un excelente conductor de electricidad. O sea, jamás de los jamases vayas a intervenir un aparato eléctrico estando tu cuerpo mojado o tus pies, puede ser que estés seco, pero por ejemplo en el piso donde estás caminando está mojado y te paraste sobre un pequeño suave charco o acabaron de trapear y está medio húmedo y te paraste ahí y luego vas y conectas algo. Jamás, jamás lo hagas, por favor, porque puedes sufrir una descarga eléctrica en tu cuerpo, sin duda. Por tal motivo, cuando se necesitan materiales que permitan la conducción de electrones o corrientes eléctricas, los metales son los más idóneos. Sin embargo, el transporte continuo de electrones y el alto nivel de transferencia de calor es útil en el uso de un aislante, como el caso de un plástico, para evitar esos accidentes. Entonces, por ejemplo, si necesitas hacer una conexión y tu cuerpo todavía no está plenamente seco o está mojado el piso, colócate unos zapatos que te aíslen, un plástico, unos zapatos plásticos, una sandalia, eh, algo que genere un aislamiento entre la parte húmeda, que sería el suelo, ¿sí? O las prendas que estás usando, o sécate muy bien y no hagas esos inventos. De igual manera, los aparatos que poseen motores o procesadores como las computadoras poseen una estructura interna aislante. Por eso, a pesar de que yo tenga, por ejemplo, mis manos mojadas o mi cuerpo me voy a utilizar en la computadora, él maneja un aislante para evitar ese contacto. Pero a pesar de ello, muchas computadoras, sobre todo las portátiles, si a mí me sudan las manos, por ejemplo, y yo coloco mis manos sobre el teclado, muy seguramente voy a sentir una ligera descarga eléctrica sobre la palma de mis manos. Y eso se debe precisamente a que nuestros cuerpos son altamente conductores. Ni siquiera tenemos que estar plenamente mojados para que se nos transfiera la energía. Bien, entonces vamos a entrar a el recurso interactivo en el cual ustedes me van a enviar su evidencia evaluativa número 2 de lo que hemos estudiado. Sobre materiales conductores y semiconductores. Entonces aquí tengo yo el recurso ya listo para poder trabajarlo. Entonces tenemos aquí un recorderis sobre quiénes son materiales conductores. Aquí estarían los materiales conductores, unos pequeños términos y conceptos sobre ello. Entonces son todos aquellos materiales que tienen electrones que pueden moverse libremente, ¿sí? Los negativos, que son los que bailan de un lado para el otro, son los materiales que nos van a servir para hacer estos circuitos eléctricos, estos tipos de materiales conductores. Entre los conductores se encuentran los metales, el agua salada, etc. Por eso los materiales, por estos materiales los electrones pueden desplazarse libremente de un punto a otro si le conectamos a una fuente de tensión.
Aquí tenemos todos los ejemplos de materiales conductores, monedas, chinches, clics, latas, hasta un sacapunta metálico. Bueno. ¿Y quiénes serían todos aislantes? Entonces, todos aquellos materiales donde los electrones no pueden circular libremente. Entonces, aquí está la cerámica, el vidrio, el plástico, en general el papel, la misma madera. Todos los que la tela no son conductores, no son buenos conductores. Y semiconductores, entonces aquí tenemos ya unos materiales que reducen la descarga de conductividad, sí conducen, pero la reducen para controlarla, para poder manipularla. Entonces tenemos como el silicio y el germanio que presentan propiedades eléctricas que están entre los conductores y los aislantes, o sea, claro que permiten, pero unas descargas un poco más reducidas y se utilizan principalmente como elementos de circuitos eléctricos para regular la cantidad de energía que debe llegar a un aparato. Estas son las preguntas que van a contestar las dos preguntas. Ustedes me envían la captura de pantalla con la resolución y listo, chicos. Entonces, esa sería toda nuestra videoclase de hoy. Espero verlos pronto y quedo pendiente del envío de sus evidencias evaluativas para esta guía número 8. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Chao, chao.